Entonces, la idea es que vamos a hacer esta presentación sobre fatiga relacionada al cáncer. La sigla que vamos a usar para esta presentación es FRC, que es fatiga relacionada al cáncer, que es como un símil a lo que ustedes pueden encontrar en la literatura en inglés, que se llama Cancer Related Fatigue o CRF. ¿Ya? Entonces, quiero partir preguntándole a ustedes. Cuando hablamos de fatiga relacionada al cáncer, ¿qué idea les surge? Quiero que hagamos como asociación libre. Si quieren pueden anotar en el chat, pueden decirlo en voz alta, como ustedes quieran. Pero necesito saber cuáles son las ideas que ustedes tienen relacionadas a esto. Asociación libre. Un cáncer que está activo, por ejemplo, ¿Ya? un paciente toxicidad de quimioterapia, Ya, A la muy bien. radio es la toxicidad más frecuente de la radioterapia, aunque no tenemos muy claro por qué. Mm, Así es, radioterapia, toxicidad frecuente. Muy bien aquí en el chat, ¿quién pusieron? Fatiga post-quimioterapia, súper. ¿Alguna otra? en el fondo que sea asociado bueno, ahí pone anemia, Pablo, uno de nuestros Anemia. pacientes, que el Súper. cáncer en el fondo esté activo y sea asociado solamente al cáncer. También, Además, por ejemplo, problemas de salud mental también. A veces hay Problema de gente salud que tiene mental. depresión y que pueden tener ese tipo de síntomas. O sea, yo me Súper. imagino una cosa muy multifactorial. Así es. Multifactorial. Doctora Bustos, ¿quería decir algo más también? Activo avanzado. Ya, muy bien. Ahí, eso es como el conocimiento inicial que tenemos. Vamos a tratar de ir profundizando en esto. Homero Simpson también experimenta fatiga, no solo los pacientes con cáncer. Entonces, lo que yo quiero al final de esta sesión, ¿cierto? Es que ustedes sean capaces de definir el concepto de fatiga, reconocer su relevancia y frecuencia. Eso va a ser bien breve. Vamos a detenernos un poquito en causa y los mecanismos fisiopatológicos más importantes en fatiga asociados a cáncer. Y vamos, más que elaborar una propuesta de intervención, vamos a revisar la evidencia de la literatura respecto de como estrategias de enfrentamiento de fatiga relacionada al cáncer. Y yo creo que con esto vamos a tener un espacio en la discusión final sobre qué podríamos hacer nosotros en nuestro equipo de oncología más a nivel como institucional. Creo que ahí tenemos hartos desafíos. Entonces, como todos ustedes saben, la fatiga es un síntoma frecuente en pacientes con cáncer. La prevalencia es variable, entre un 25 y un 99% en pacientes con diagnóstico. Y acá lo importante es que la fatiga es un síntoma que está presente al momento del diagnóstico, está presente en relación a las terapias y está presente incluso en sobrevivientes. O sea, la fatiga como síntoma está presente durante toda la trayectoria de la enfermedad de los pacientes con cáncer y particularmente, que es lo que a nosotros nos toca ver, en pacientes en final de vida. Y la fatiga es uno de los síntomas que tiene un mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes porque les impide hacer un montón de cosas. Ya les impide, en el fondo, participar activamente en las actividades que son importantes para ellos. Nosotros hicimos un estudio acá en el Centro del Cáncer, que son datos que no publicamos como localmente. Entrevistamos 100 pacientes con cáncer avanzado que estaban en cuidados paliativos en forma ambulatoria y la fatiga en nuestros pacientes es el síntoma más frecuente. ¿Ya? Y esto se asocia con el malestar general, que es el que está más a la derecha. ¿Ya? Entonces la fatiga es el síntoma más frecuente en los pacientes que nosotros nos toca ver. Y en pacientes hospitalizados, también en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, también son los síntomas, uno de los síntomas más frecuentes. ¿Ya? Y una de las cosas importantes es que este estudio en el paciente hospitalizado se preguntaba a los pacientes si tenían fatiga o no y se preguntaba a los equipos médicos si los pacientes tenían fatiga y en realidad nosotros subidentificamos la fatiga como problema clínico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no preguntamos activamente por ella. Y no solo la subdiagnosticamos, sino que la subtratamos. En este estudio de 100 pacientes, de 106 pacientes con cáncer avanzado que vimos nosotros en el Policlínico de Paliativo, el 63% tenía fatiga moderada severa y solo el 8% de los pacientes que tenían fatiga moderada recibió tratamiento específico para la fatiga y solo un tercio de los pacientes con fatiga severa recibió tratamiento para la fatiga. O sea, no solo la subdiagnosticamos, sino que además la subtratamos. ¿Ya?
¿Qué es lo que es la fatiga relacionada al cáncer? Es una percepción subjetiva, ¿ya? Que es angustiante, persistente, de cansancio o agotamiento. Y aquí destaco estos tres conceptos que tiene tres dimensiones. Tiene una dimensión que es física, que falta de energía. Tiene una dimensión emocional que tiene que ver con la falta de interés en participar, y tiene un componente cognitivo que es como una sensación de enlentecimiento psicomotor relacionado al cáncer, al tratamiento o al tratamiento del cáncer, y que no es proporcional a la actividad y que interfiere con el funcionamiento habitual. Y aquí, ¿cuál es la clave de este punto? Es que cualquiera de nosotros, si hace una actividad física, por ejemplo, trota, después va a tener una sensación de cansancio. Por lo tanto, ese cansancio es proporcional al tipo de actividad que nosotros realizamos. O si tuvimos un día muy pesado desde el punto de vista laboral, vamos a estar cansados mentalmente. ¿Ya? El problema es que estos pacientes tienen esa sensación sin hacer actividades físicas, o sin hacer, en el fondo, claro, sin hacer, o sin ese nivel elevado de actividad. Por lo tanto, eso interfiere con el funcionamiento de los pacientes. Y esta percepción subjetiva tiene que ver como otras maneras de poder entenderlo, y acá en el fondo estoy dando como pistas para poder entender en el fondo la sintomatología. Es que el cansancio no solo a lo mejor no es proporcional a las actividades, sino que es más intenso, más debilitante y más persistente que la fatiga normal. La otra clave es que el descanso no la repara, y ahí, por ejemplo, una pregunta que nosotros hacemos es que le preguntamos a los pacientes si amanecen con sensación de cansancio. ¿Ya? Esa es como una clave que nos puede identificar si es, en el fondo, que es persistente, ¿cierto? Y habla de la intensidad. Y la otra cosa que es relevante es que la fatiga se asocia a peor sobrevida en pacientes con algunos cánceres, sobre todo está demostrado en pacientes con cánceres de mama. O sea, un paciente con cáncer de mama con fatiga tiene peor sobrevida que un paciente con cáncer de mama en la misma tipificación sin fatiga. Una de las cosas como semiológicas que es relevante es que la fatiga a veces puede ser difícil de diagnosticar y distinguir de otras sintomatologías, ¿cierto? Y aquí tenemos algunos síntomas que se pueden confundir, ¿cierto? Hay que distinguirlo de depresión, de disnea, de debilidad muscular, de anorexia. Muchos pacientes, cuando nosotros les preguntamos por fatiga, piensan que eso es falta de apetito. Entonces hay que tener ojo em, con esa definición del síntoma. Se puede confundir con somnolencia o con enlentecimiento psicomotor. Entonces aquí las claves, ¿cierto?, de cada uno de estos síntomas es que la depresión, el síntoma principal es la anedonia, ¿ya? Y la tristeza. En la disnea el síntoma principal es la falta de aire, en la debilidad muscular es la falta de fuerza, no es la falta de energía. En la anorexia es símil de fatiga en algunas poblaciones, y aquí el síntoma es en el fondo falta de apetito. La somnolencia es la dificultad para despertarse, y el enlentecimiento psicomotor es pensamiento y movimientos más lentos. Entonces fíjense que a veces se pueden confundir, entonces es importante poder precisar bien el síntoma de fatiga, que tiene que ver con la falta de energía. ¿Ya? Cuando hablamos de la fisiopatología, esto es un tema que lo he revisado hace poco, o sea, lo he revisado hace tiempo, pero hace poco como que se ha ido actualizando, y hay una revisión bien interesante. Yo creo que es importante que entendamos que la fatiga es un fenómeno como multifactorial, cuya fisiopatología no está bien caracterizada, y hay múltiples teorías que explican o que proponen explicaciones para la causa de la fatiga. Y aquí hay tres cosas que yo creo que es importante que todos sepamos de los mecanismos fisiopatológicos. Primero es que hay factores predisponentes. En el fondo hay pacientes que van a tener más riesgo de tener fatiga. Segundo, y que los mecanismos fisiopatológicos están centrados a nivel, se pueden clasificar en una etiología como más bien central, en la cual el órgano que está afectado es el cerebro, y un segundo mecanismo son mecanismos periféricos, en lo que se propone que está alterado principalmente es el músculo. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de identificar estos tres, o avanzar en describir un poquito más estos tres elementos.
Los factores predisponentes son entonces características de los individuos que poseen previo al inicio del síntoma que aumentan el riesgo de presentarlo. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Y esto es muy interesante, es que los factores predisponentes tienen que ver con características del área mental de los pacientes. Por ejemplo, ya esto se ha estudiado principalmente en cáncer de mama, ¿cierto? Hay características basales que se asocian a fatiga relacionada al cáncer, como por ejemplo adversidad durante la infancia. O sea, experiencias de abuso, conflicto en el hogar, divorcio, trauma infantil, se asocia a mayores niveles de inflamación basal y a una respuesta inflamatoria exagerada frente a estresores. ¿Ya? Los pacientes con historia de depresión también se asocian a mayores niveles de fatiga, los rasgos ansiosos y la soledad. O sea, hay factores del área mental que predisponen a que los pacientes experimenten fatiga relacionada al cáncer. ¿Ya? Esto no tiene que ver con el tratamiento, sino que tiene que ver con factores de riesgo. Respecto de los factores como fisiopatológicos centrales, el elemento principal es la inflamación, ¿ya? Asociada al cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como todos ustedes saben, ¿cierto? En los pacientes que tienen cáncer y en los pacientes que están sometidos a tratamientos como son quimioterapia y radioterapia, sobre todo que en esos temas, en esos tratamientos es lo que está como más estudiado, lo que ocurre es una disregulación en la citoquina. Esto no voy a profundizar mucho, pero solo quiero que tengamos como una idea global, ¿cierto? Las citoquinas son moléculas que regulan la inflamación, la inmunidad y la hematopoiesis. Típicamente la proteína C reactiva, la interleuquinas, ¿cierto? 1 beta, el receptor o sea, la interleuquina 1, interleuquina 6, interferón, TNF alfa. Y si bien son periféricas, tienen un rol central, ¿cierto? Entonces, estos citoquinas generan esta sensación del comportamiento enfermo. Siempre le pregunto a los alumnos cuando como tratamos de caracterizar fatiga, ¿alguna vez alguien ha tenido influenza? Esa sensación de tener influenza, de estar como enfermo, de que uno no quiere comer, que le duele el músculo, que se quiere estar en la cama, que quiere solo que el tiempo pase y que en el fondo uno se pueda recuperar. Bueno, esa es la sensación de estar enfermo. Eso es lo que cuando a nosotros sentimos eso es porque tenemos citoquinas que están como funcionando y activando, en el fondo, influyendo en nuestro cerebro. Entonces, en este monito, ¿cierto? Podemos ver abajo, ¿cierto? Que están las células inflamatorias que están activadas en relación a el tratamiento del cáncer, ¿cierto? U otros fenómenos como infección o daño tisular, ¿cierto? Esto libera citoquinas, típicamente interleuquina 1, interleuquina 6, TNF alfa, y esto afecta el cerebro. No se entiende muy bien cómo afecta el cerebro, pero o sea, se cree que hay como influye a nivel hipotalámico en la experiencia de sentirse como enfermo. Y esto está modulado, ¿cierto?, por estos factores de riesgo previos al diagnóstico del cáncer. Y aquí la evidencia que existe sobre el rol de las citoquinas en fatiga está estudiado tanto en pacientes que tienen el diagnóstico reciente de un cáncer, ya sea en cáncer de mama o leucemia o síndrome mielodisplástico, durante el tratamiento, en cáncer de mama próstata, en cáncer de mama en quimioterapia, y en leucemia mieloide y síndrome mielodisplásico con trasplante de médula ósea, y después en pacientes con fatiga post-tratamiento. Una vez que ya terminaron su tratamiento, persisten a veces, en el fondo, pacientes con fatiga, y esto hay como evidencia y modelos animales que en el fondo demuestran que el aumento en las citoquinas se asocian a una mayor experiencia de fatiga. ¿Ya? Junto con las citoquinas, en el fondo, la otra gran alteración que afectaría o que determina, o el otro mecanismo fisiopatológico, en realidad, que influiría en la fatiga relacionada al cáncer, tiene que ver con la alteración del eje hipotálamo pituitario adrenal. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que frente a un estresor, que este evento inflamatorio agudo, en el fondo, o la respuesta normal, ¿cierto?, hay liberación de citoquinas proinflamatorias, esto altera ciclo sueño-vigilia, hay alteración en la serotonina, esto estimula, ¿cierto?, el eje hipotálamo pituitario adrenal,
aumenta el nivel de cortisol y esto lo que genera es un feedback negativo que permite el control, ¿cierto?, de esta respuesta inflamatoria y la inhibición posterior de estas citoquinas. Lo que ocurre en pacientes con cáncer y que están sometidos a tratamientos, ¿cierto?, radioterapia, quimioterapia, es que este evento inflamatorio no es agudo, sino que es un evento inflamatorio crónico. Entonces, esto sigue estimulando la liberación de citoquinas proinflamatorias, siguen habiendo alteraciones de ciclosuina-vigilia, alteraciones de la serotonina, ¿cierto? Pero se produce como em, en el fondo ya pierde la capacidad estimulatoria, ¿cierto? Del eje hipotálamo pituitario adrenal, ¿cierto? Se pierde la pulsatilidad, se pierde en el fondo el ciclo circadiano y hay en el fondo niveles planos de corticoides que pueden estar disminuidos y esto lo que genera es que no se permite la inhibición de este circuito, ¿cierto? De este ciclo, por lo tanto se perpetúa la elevación de las citoquinas proinflamatorias. Y esto también generaría la sensación de fatiga persistente. Aquí no nos vamos a detener más en el aspecto como, no quiero profundizar específicamente en cada uno de estos tres otras propuestas de mecanismo fisiopatológico, sino que solo se las voy a mencionar. En el fondo, la alteración, el cáncer y los tratamientos generan alteración del ritmo circadiano. Hay alteración en el sistema serotoninérgico, que hay teorías que proponen que un aumento o una disminución podrían estar relacionados, una disminución de la serotonina podría estar relacionado. Y hay también se cree que podría haber un rol en la activación del sistema del nervio vago que podría estar mediando esta sensación de comportamiento enfermo. El punto central es que la inflamación, el aumento de citoquinas, afecta el cerebro y es eso lo que genera la sensación de fatiga. Ese sería como uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo tiene que ver con esta propuesta más bien de lo que ocurre a nivel del músculo periférico. Una de las cosas que se cree que también la inflamación podría producir un desacoplamiento en la producción de ATP a nivel muscular y esto en el fondo afectaría mecanismos en la mitocondria que disminuye la producción de ATP y por lo tanto disminuyen en el fondo esta sensación de energía que pueden tener los pacientes. Interesantemente, cuando se analiza el músculo en sí mismo como independiente, se ve que no hay alteraciones en la contractilidad del músculo, por lo tanto los pacientes pueden entrenarse con ejercicio y este punto me parece como relevante saber porque esto nos va a dar una clave sobre las terapias que pueden realizarse con los pacientes, ¿ya? Entonces, sería la inflamación y no una alteración en la contractilidad del músculo lo que podría estar explicando lo que ocurre a nivel periférico. ¿Ya? Entonces, en resumen, la fatiga se produce por mecanismos fisiopatológicos complejos que están en estudio, que no hay un mecanismo como claramente identificado, pero los tres elementos que son relevantes es primero la presencia de factores predisponentes que tienen que ver con el área de salud mental, segundo los factores centrales que tienen que ver con la inflamación y cómo la inflamación afecta el cerebro, ¿cierto? Y eso genera esta respuesta de paciente enfermo, que eso se perpetúa en el tiempo, y finalmente están los factores periféricos que tienen que ver con la disminución de la producción de ATP a nivel del músculo, pero con contractilidad muscular mantenida. Entonces, cuando pensamos en fatiga, lo más importante es tratar de detectarla, ¿ya? Y la clave, nosotros, ¿qué hacemos cuando vemos nosotros a nuestros pacientes? Es hacer un screening y usamos el ESAS, que es nuestro instrumento de pesquisa de pacientes de síntomas, ¿cierto? En pacientes con cáncer. Y la pregunta que uno debe realizar es, ¿cuál es la intensidad de la fatiga que usted tiene de 0 a 10 en promedio el día anterior? Siendo 0 nada de fatiga y 10 la peor fatiga del mundo. Esa es la manera de preguntar por screening. Hay otros instrumentos que se usan habitualmente para evaluar impacto de fatiga, como el Brief Fatigue Inventory, y para investigación típicamente está el FACIT-F, que es un instrumento que permite evaluar la fatiga y como las dimensiones específicas de la fatiga, incluyendo dimensiones emocionales, físicas, sociales y funcionales.
Entonces, hay distintas maneras de evaluar la pesquisa de fatiga. Lo clave es hacer un screening. Eso yo es lo que les recomendaría. Y si un paciente tiene un screening positivo que se caracteriza por tener una fatiga de 4 o más, lo primero que uno debe hacer es identificar causas tratables. Para eso, buena historia física, historia y examen físico, y hacer un laboratorio básico que en el fondo, eso vamos a ver a continuación, pero entre las causas potencialmente tratables que se pueden confundir a veces son dolor, trastornos del sueño, evaluar depresión y ansiedad, ver si hay en el fondo efectos adversos de tratamiento, que la fatiga esté relacionada a algunos tratamientos, deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, buscar infecciones, déficit nutricionales, típicamente anemia, déficit de vitamina D o déficit de magnesio, que también pueden generar fatiga. Un tema relevante son las disfunciones endocrinas, que habitualmente nosotros no las pesquisamos habitualmente, como por ejemplo insuficiencia suprarrenal e hipogonadismo, o climaterio e hipotiroidismo, que son otros factores que pueden estar influyendo, o enfermedades que pueden estar determinando la presencia de fatiga. Y obviamente disfunción de órganos, insuficiencia cardíaca, miopatías, que puede ocurrir como un efecto paraneoplásico, fibrosis pulmonar, etc. O sea, que es como una historia completa que nos pueda, una historia completa y laboratorio que nos pueda ayudar a orientarse de causas potencialmente tratables. Un aspecto relevante que me parece mencionar en este tema es que los opioides pueden, en el fondo, generar disfunciones endocrinas, ¿ya? Tanto en su uso agudo y crónico. Y los ejes que están habitualmente, o sea, todos los ejes se afectan con el uso de opioides, pero hay dos ejes principales que se afectan, que es el corticotropo y el gonadotropo. ¿Qué significa esto? Sobre todo en pacientes que usan opioides de manera crónica, uno tiene que sospechar cuando hay fatiga persistente, buscar insuficiencia suprarrenal y buscar, sobre todo en hombres, ¿cierto? Hipogonadismo hipogonadotrópico. Nosotros hemos encontrado pacientes con déficit de testosterona como causa de fatiga de manera frecuente, en algunos casos asociados a opioides, en otros casos asociados a los tratamientos o al cáncer mismo. Ya, pero eso me parece importante destacar. Entonces, si tenemos este screening positivo, yo creo que tenemos que hacer un laboratorio general, ¿cierto? Que incluye hemograma VHS, creatinina, electrolitos, hormonas tiroides, magnesio, vitamina D, cortisol matinal, testosterona matinal, con LH, FSH, vitamina B12 y otros según sospecha. ¿Ya? Ahora, si no hay causas reversibles, ya tenemos, en el fondo, decimos, ¿sabes qué? No hay nada que nosotros podamos como corregir del punto de vista metabólico o de terapia analgésica, que sigo, o depresión, y el paciente sigue con fatiga. En el fondo la pregunta es, ¿los tratamos? ¿Y a quiénes tratar? La verdad es que básicamente aquellos con fatiga moderada o severa persistente, y el beneficio mayor es a aquellos pacientes con fatiga severa, es decir, con un nivel de fatiga de 7 o más. ¿Ya? Es en esa población es donde hay más, en el fondo, efecto de las intervenciones para el manejo de la fatiga. ¿Y qué estrategias existen para el tratamiento? Básicamente dos grupos, no farmacológicas y farmacológicas. Así que vamos a revisar cuál es la evidencia para el tratamiento de fatiga relacionada al cáncer en estos dos tipos, con estos dos tipos de enfrentamiento. Interesantemente, acaba de salir un artículo, ¿cierto?, en el Journal of Clinical Oncology sobre el manejo de fatiga en sobrevivientes de cáncer, ya con una revisión de la evidencia bastante buena, así que voy a compartir esto que en el fondo fue publicado ahora en mayo de este año, ¿cierto? Y voy a presentar la evidencia y las recomendaciones en tres grupos de pacientes. Pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico, ya sea quimio o radio, pacientes que están en el fondo que terminaron su tratamiento, y esto es para fatiga relacionada al cáncer en pacientes sobrevivientes, ¿ya? Y el tercer grupo es pacientes con cáncer avanzado o en fin de vida, que se están aproximando a su deceso, ¿ya? Entonces, respecto de los tratamientos no farmacológicos, el primer concepto que quiero que se lleven respecto de la terapia es que
el mejor tratamiento para el manejo de la fatiga es no farmacológico, ¿ya? Eso es el concepto clave. No es con fármacos, sino que es sin fármacos, ¿ya? Y la evidencia es bien, en el fondo la calidad no es muy buena, pero las recomendaciones son bastante fuertes respecto de cuáles son las intervenciones para fatiga relacionada al cáncer durante el tratamiento con cáncer, del tratamiento del cáncer, son ejercicio, Tai Chi o Qigong, CBT, que es Cognitive Behavioral Therapy. Vamos a hablar sobre ejercicio y CBT un poquito más extendidamente em, en un par de diapositivas más. Mindfulness y psicoeducación. La psicoeducación está, la fuerza de la recomendación es más bien condicional. ¿Qué significa condicional? Es que probablemente los beneficios superan a los riesgos, ¿ya? Pero no hay una evidencia como muy, muy fuerte, ¿ya? Entonces, para tratamiento de fatiga relacionada al cáncer, lo mejor son las medidas no farmacológicas. Y entonces, ejercicio, Tai Chi, CBT, Cognitive Behavioral Therapy y Mindfulness, ¿ya? Para otras cosas, la evidencia es em, bastante débil. Y acá entonces aprovecho de lanzar la pregunta, ahora no para que la respondan, sino para que la discutamos al final. ¿Qué hacemos nosotros acá respecto de estos servicios en el Centro del Cáncer? ¿Qué infraestructura tenemos para poder ofrecer estos servicios? Para pacientes en el fondo cuyo tratamiento ya terminó, ¿cierto? Que pueden ser sobrevivientes, la evidencia también apoya el uso de intervenciones no farmacológicas y estas son exclusivamente tres: ejercicios, CBT y mindfulness, ¿ya? La calidad de la evidencia es moderada y la fuerza de la recomendación es fuerte. Otras cosas como yoga o acupresión, la calidad de la evidencia es baja y la fuerza de la recomendación es solo condicional. Y para pacientes con cáncer avanzado y en fin de vida, la verdad es que no hay evidencia fuerte sobre el manejo de medidas no farmacológicas. Y esto tiene que ver con varias dificultades que tiene el realizar investigación en estos pacientes. La CBT, la verdad es que la calidad de la evidencia es baja, la fuerza de recomendación es condicional y la evidencia es insuficiente para recomendar ejercicio en esta población. Respecto del ejercicio, en el fondo para el manejo de fatiga relacionada al cáncer, es bien claro que fatiga relacionada al cáncer mejora la calidad de vida, capacidad funcional, malestar emocional y otros síntomas. Donde más está estudiado es en cáncer de mama, pero está estudiado en linfoma, cáncer de próstata, cáncer hematológico y en pacientes jóvenes con cáncer. O sea, hay harta evidencia que apoya el rol del ejercicio en fatiga relacionada al cáncer. Y lo importante es que el tipo de ejercicio debe ser según preferencia del paciente, leer, lo que puede revisar. Básicamente recomienda, y lo que está como más recomendado en general, son ejercicios que tienen que ver con resistencia. Y cuando hay comparación de ejercicio aeróbico más resistencia versus solo de resistencia, estos no tienen como diferencia. Súper importante la motivación de los pacientes y las modalidades de las intervenciones de ejercicio deben ser 2 a 3 veces por semana con ejercicios combinados con aeróbicos, pero pueden ser solo ejercicios de resistencia. Una cosa importante, eso sí, de escribir de todos estos estudios respecto del rol del ejercicio es que los estudios se han hecho para estudiar el rol del ejercicio en cáncer en general, y fatiga ha sido uno de los outcomes secundarios que se ha evaluado, ¿ya? Entonces lo que se ve en realidad es que los pacientes cuando hacen ejercicio es que la fatiga cae menos. Perdón, aumenta menos la fatiga. Eso es lo que se ha observado, ¿ya? No son estudios en generales para estudiar fatiga específicamente y fatiga como criterio de ingreso para el estudio, ¿ya? Respecto de la terapia cognitiva conductual en cáncer, esto es en realidad son terapias psicológicas, ¿ya? Que abordan las complejas relaciones entre factores físicos y psicológicos. Y lo que hace es abordar pensamientos maladaptativos y los componentes que afectan la fatiga, sobre todo esta cosa del pensamiento catastrófico, ¿ya?
Y en el fondo lo que tratan de potenciar es que, en el fondo como que la fatiga no necesariamente se va a ir, pero busca tratar de ayudar a los pacientes que pueden enfrentar o pensar que el enfrentamiento que ellos tengan respecto de la fatiga puede modular su intensidad y persistencia. ¿Ya? Y para esto es importante tener expertos en terapia cognitivo-conductual, ¿ya? En el fondo la clave son en el fondo los expertos. La duración de las terapias en los distintos estudios es bien variable, ¿ya? Y hay terapias que son presenciales, pero también terapias que son en el fondo a distancia, ya no necesariamente son terapias presenciales. Respecto del tratamiento farmacológico, la clave que es importante que todos sepamos es que el tratamiento farmacológico es poco efectivo en fatiga relacionada al cáncer, ¿ya? La verdad es que la evidencia es bien débil. Vamos a clasificar las intervenciones de nuevo en estos tres momentos. Durante el tratamiento por cáncer, la recomendación más fuerte es que es en contra al uso, por ejemplo, de modafinilo, que son estos medicamentos que mantienen como la vigilia, ¿cierto? Como que mantienen que el paciente esté despierto. Lo mismo que con el metilfenidato, la recomendación en contra es una recomendación, o sea, la evidencia es moderada, pero la fuerza de la recomendación es condicional, o sea, todavía es lo mismo con ginseng, L-carnitina y paroxetina. ¿Ya? O sea, para pacientes que están durante el tratamiento con cáncer, para la fatiga, el uso de fármacos, no hay evidencia y el modafinilo en realidad la evidencia es en contra. Para pacientes que completaron su tratamiento oncológico, la calidad de la evidencia es mala y la fuerza de recomendación es condicional. Y aquí también, en el fondo, las recomendaciones apuntan en contra del uso de modafinilo y metilfenidato. Hay evidencia insuficiente para muérdago, que es algo que está como bastante como de moda. Y en pacientes con cáncer avanzado fin de vida, ahí en el fondo los corticoides, la calidad de la evidencia es baja y la fuerza de recomendación es condicional, es decir, en el fondo es posible que los beneficios mejoren, o sea, sean mayores que los riesgos, pero la evidencia es mala, por lo tanto, en el fondo no se recomiendan de manera estándar. Lo mismo que el modafinilo y el metilfenidato, salvo que el metilfenidato es el que está más estudiado en pacientes con cáncer avanzado o en fin de vida. Y si bien la calidad de la evidencia es moderada, la recomendación que hace este panel, ¿cierto? Dice que podría considerarse en fin de vida como solo para manejo sintomático para explorar en el fondo su beneficio, decidiéndolo en caso a caso. Em, Les quiero mostrar dos estudios que me parecen como interesantes para poder abordar el tema del rol de la salud mental, que me parece como bien interesante. Este es un estudio que me tocó participar como coautor desde el año 2013 sobre el rol del metilfenidato, y acá lo que se hizo fue, este es uno de los pocos estudios que son desarrollados que fueron diseñados exclusivamente para fatiga y de hecho que consideran fatiga como elevada como criterio de ingreso. Estos eran pacientes con fatiga mayor a 4 en el ESAS. Y aquí se hizo una intervención de 2x2. Se hicieron dos intervenciones simultáneas. Una era metilfenidato 5 miligramos cada 2 horas hasta llegar a 20 miligramos al día versus placebo durante 2 semanas. Y en el fondo se veía el efecto de la fatiga en los pacientes con cáncer avanzado. Y lo otro, se hizo un estudio como paralelo, ¿cierto? En este modalidad 2x2, donde se randomizó a los pacientes a llamada telefónica de una enfermera entrenada para hacer recomendaciones respecto al manejo de fatiga versus una llamada telefónica estándar que era para preguntar solo cómo el paciente se sentía. Y se midió el cambio en el FACIT-F, que es este indicador de calidad de vida relacionada a fatiga, al día 15 y otras variables. Y acá lo más importante que quiero mostrarles, ¿cierto? Es que cuando se compara, ¿cierto? Cada uno de los 4 grupos, ¿cierto? Hay 2 grupos de metilfenidato, 2 grupos de placebo y 2 grupos de intervención de enfermera y 2 tipos de intervención telefónica de control. Es que en todos los pacientes la fatiga mejoró de manera significativa a las 2 semanas, ¿ya?
o sea, tanto en placebo como en el llamado telefónico, solo para preguntar en el fondo cómo está el paciente, que es el llamado telefónico de control, también tuvo un efecto en la mejoría de la fatiga. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que acá se pregunta es cuál es el efecto placebo en el rol del manejo de la fatiga. Y acá se hizo un segundo estudio, perdón, que les voy a mostrar. Y acá, perdón, estos resultados muestran que efectivamente hay diferencias estadísticamente significativas en fatiga entre el basal y los 14 días. No hay diferencia entre los grupos. Y la llamada telefónica por el equipo de salud contribuye a la mejoría de síntomas. Esa es una de las cosas que se planteó en este estudio. Y una de las cosas interesantes que se hizo un segundo estudio, esperen un segundo, que es un estudio reciente, ¿cierto? Publicado en el año 2022, que se trató de explorar el rol del placebo en el manejo de fatiga relacionada al cáncer, en pacientes con cáncer avanzado. Y este me pareció súper interesante para mostrar. Estos eran pacientes con fatiga mayor a 4 en el ESAS, ¿cierto? Y la intervención fue un placebo, ¿ya? En comprimido 2 veces al día por 4 semanas, ¿ya? Y la comparación fue un grupo en que se esperó 7 días para el inicio del tratamiento, ¿ya? Y después se inició un placebo también, dos comprimidos, o sea, un comprimido 2 veces al día por 3 semanas. Entonces, se evaluó en el fondo, la diferencia en fatiga al día 8, que es cuando unos recibieron el placebo y otros no recibieron el placebo, y después el efecto al mes. Y esto muestra la diferencia en el FACIT-F, que significa una mejoría en la calidad de vida. Y acá lo que está reportándose es la diferencia. Entonces, fíjense que a nivel del basal, que está en el momento más a la izquierda, tienen que imaginar que el punto naranjo y el punto verde están en el cero, ¿ya? Entonces, el paciente que le dieron placebo mejoró la calidad de vida de manera significativa al día 8, ¿ya? Pero no aumentó significativamente en el grupo que estaba esperando. Y al día 15, que son justo 8 días después de que empezó el tratamiento con placebo en el grupo que estaba esperando, subió la calidad de vida relacionada a la fatiga a un nivel similar al que tuvo el otro placebo, ¿ya? Y a las 3 semanas, después de las 3 semanas, en el fondo todos seguían subiendo su intensidad su mejoría en la calidad de vida. Es decir, el placebo tiene un rol muy importante en el manejo de la fatiga, ¿ya? Y este efecto de placebo es prolongado en el tiempo, por lo menos hasta un mes después de iniciado el tratamiento, que es súper relevante. Y hay un artículo que es un poquito más antiguo sobre el uso de intervenciones farmacológicas y quiero solo enfocarme acá básicamente en corticoides. Y la verdad es que en este estudio, en el fondo que revisa en una revisión sistemática sobre algunos estudios previos, habla que efectivamente los corticoides pueden tener algún rol en el manejo de la fatiga, sobre todo en pacientes en fin de vida, ya cercanos a la muerte, ¿ya? Y si bien la evidencia global es mala para corticoides y estimulantes, sí hay algunos estudios de subgrupos que muestran que hay ciertos factores que podrían influir en que pacientes pudieran responder un poquito mejor, ¿ya? Tanto para corticoides como metilfenidato. Los corticoides, en el fondo, los pacientes que tienen una fatiga más elevada, que tienen un buen performance status, que no tienen somnolencia y que no tienen asidio de derrame pleural, podrían probablemente beneficiarse más de los corticoides, serían los subgrupos que tendría donde los corticoides podrían tener un rol. Lo mismo que el metilfenidato, y en ambos casos, la respuesta temprana a la intervención habla como del efecto como en el mediano plazo. Entonces, si nosotros decidimos intentar usar corticoide o usar metilfenidato, habría que evaluar a las 24, 48 horas el efecto. Si funciona, uno lo puede mantener. Si no, yo creo que vale la pena suspenderlo porque es poco probable que puedan responder de manera posterior.
En suma, y con esto voy a ir terminando, ¿cierto? La fatiga relacionada al cáncer es frecuente, es relevante para los pacientes y es subdiagnosticada. Los mecanismos fisiopatológicos son múltiples, hay factores psicológicos predisponentes del paciente que tienen que ver con de la salud mental y los mecanismos tienen que ver con fisiopatológicos, tienen que ver con la inflamación y las alteraciones a nivel del músculo. Es importante explorar de manera sistemática las causas potencialmente reversibles. El tratamiento no farmacológico debiera ser el pilar central para el manejo de la fatiga relacionada al cáncer y el tratamiento farmacológico en algunos pacientes seleccionados, aunque la evidencia es débil, sobre todo en pacientes con cáncer avanzado o en fin de vida. Y el rol del placebo, del efecto placebo, es muy importante en el manejo de la fatiga relacionada al cáncer. Estos eran los objetivos de la sesión, ¿cierto? Definir el concepto de fatiga y reconocer su relevancia, describir las causas y los mecanismos fisiopatológicos más importantes y elaborar o tener una idea de la evidencia actual sobre sobre las intervenciones disponibles para el manejo de la fatiga relacionada al cáncer. Ojalá que esta información sea útil para ustedes y que podamos tener un ratito para discutir si es que les parece, si tienen alguna inquietud o pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy buena presentación. Y no sé si alguien tiene una pregunta para Pedro en este punto. Sí, o comentarios también, yo creo que es Comentario. importante. Como que hablamos poco de fatiga, entonces más que a lo mejor una pregunta, a lo mejor una reflexión o algún comentario, yo creo que puede ser interesante para que conversemos. O a lo mejor, Yo tengo varios. Un segundo que me estoy cambiando el lugar de la casa con mejor señal para poder abrir la cámara. Un segundo. Por mientras que esperamos a la doctora Augusto, yo tengo una pregunta para ti. A mí el efecto placebo siempre una cosa que a mí me intriga mucho. Eh, de hecho, está escrito, por ejemplo, que hay cambio en los niveles de dopamina por efecto placebo. O, por ejemplo, que puede bajar el antígeno prostático solamente por efecto placebo. O sea, el efecto placebo hace cosas. Em, ¿cómo, em, ¿Cómo el efecto placebo tú lo integrarías al manejo de la fatiga? Porque hablaste harto de eso, lo pusiste dentro de tus conclusiones, pero ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo lo integrarías en el manejo de este síntoma que a veces es difícil de resolver? sí, súper buena pregunta. La verdad es que no lo tengo resuelto tampoco. Yo voy a confesar que preparando esta presentación me tocó aprender también. En el fondo me encontré con este estudio respecto a placebo que no lo había revisado, que me parece súper relevante y desafiante. Yo aquí creo que es importante como eh, y que en el fondo lo observamos en este estudio que hicimos sobre metilfenidato versus llamada telefónica, que tiene que ver como con la preocupación, ¿ya? En el fondo con que el equipo, como que el paciente se sienta que estamos preocupados por ellos. El solo hecho de a lo mejor no darle un medicamento que no va a funcionar, pero probablemente esto de estarlos llamando por teléfono, por ejemplo, de que el centro está preocupado de su bienestar o de que en el fondo estamos preocupados de si puede realizar cosas independientes, por ejemplo, esas serían maneras de poder integrar el, el- en el fondo el efecto placebo. Tiene que ver en el fondo, con la experiencia que tienen los pacientes respecto del cuidado. ¿Cachai? Eh, entonces me parece interesante que como que una intervención tan sencilla, ¿cachai? Pueda tener impacto positivo en calidad de vida de los pacientes. Entonces, creo que a veces cuando pensamos en hacer intervenciones, tenemos que pensar en las intervenciones que sean como efectivas y desde el punto de vista de la experiencia de los pacientes y no necesariamente preocupándonos de hacer intervenciones que sean demasiado complejas. No sé, es una Sí, reflexión. te entiendo. De hecho, no sé si ahí entre líneas estás planteando también de que, porque hablaste algo como del equipo. No sé si estás planteando, por ejemplo, que esto debería manejarse de forma multidisciplinaria. No sé si ustedes lo manejan así en tu unidad, Pedro, en cuidados paliativos, cuando tienen personas con fatiga.
No sé si estos pacientes también integran a la enfermera, no sé, al kinesiólogo, a los psicólogos. No sé si ustedes lo manejan de esa forma también. A O ver, que el paciente sienta voy que a el ser equipo súper, está preocupado por ello. sí, voy a ser súper franco. Lo primero es que nosotros no tenemos una aproximación sistemática para el manejo de la fatiga en nuestro grupo. O sea, no hay una política de decir, paciente de fatiga, vamos a enfrentarlo de esta manera. No. Lo que sí hacemos tenemos varias cosas. Tenemos una enfermera de enlace que tiene un rol fundamental en hacer el seguimiento de los pacientes y que llama a los pacientes. Y tratamos de hacer intervenciones como multidisciplinarias. O sea, los pacientes interactúan con nosotros con múltiples profesionales, kinesiólogos, psicólogos, pero en el fondo, pero entregando como un servicio de acuerdo a la necesidad de los pacientes. No es un servicio enfocado en el manejo de la fatiga. O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, alguien experto en CBT. ¿Ya? Yo desconozco si en el fondo los kinesiólogos del Centro del Cáncer tienen experiencia en manejo de pacientes con fatiga, en el fondo de cómo diseñar un plan de ejercicio para los pacientes. Em, y yo creo que aquí hay un desafío enorme, ¿cierto? Que es en el fondo cómo nosotros integramos como centro de cáncer, ¿cierto? Em, el rol como de la prehabilitación y de la rehabilitación en el manejo de nuestros pacientes. Cuando yo creo que ese es un desafío que nosotros tenemos bien grande como equipo. Como organizar porque aquí los beneficios en el fondo no son solo en fatiga, sino que tienen que ver en calidad de vida, tienen que ver en caquexia, tienen que ver un montón de cosas que ayudan a que los pacientes tengan una mejor experiencia durante su enfermedad y que su calidad de vida se mantenga alta. Y eso al final puede repercutir en outcomes como oncológicos propiamente tal. Doctor Augusto, usted tenía preguntas. Sí, primero un comentario. Extraordinaria tu presentación, Pedro. Extraordinaria. Me encantó. Qué bueno que nuestros estudiantes la hayan podido aprovechar y la haremos aprovechar a los que no pudieron estar. Em, Porque es un desafío, o sea, es algo tan cotidiano y de lo que sabemos poco y nos preocupamos poco y probablemente sea el problema más frecuente que tenemos o el desafío, más que problema, el desafío más frecuente que tenemos. Entonces, en relación con eso, te voy a decir desde mi experiencia, una de las dificultades que tengo yo con el tema es discriminar, sobre todo en la fatiga post-tratamiento nuestra. Te estoy pensando, Sí. es distinto a un paciente, no sé, por metastásico, etcétera. Una paciente con cáncer de mama in situ, que solo se operó y solo se irradió la mama y que tiene estas fatigas extremas que no pueden ir a trabajar después, etcétera. Entonces, mi maldad mental siempre tiende a añadir el elemento ganancial desde el punto de vista de la paciente o del paciente, y me cuesta mucho discriminarlo, porque por lo que tú nos decías que a uno le cuesta interpretar bien todos estos factores que los ordenaste súper bien y todo. Entonces te quería preguntar si hay algún elemento en eso, porque claro, si un paciente que tiene un cáncer gástrico, que es una gastrectomía total, quimio, radioquimio, está cansado 3 meses o 4 o 6 meses después, uno lo tiende a entender, pero en esta otra situación que te digo, a mí se me hace más difícil, entonces me gustaría tu opinión, alguna guía con eso. Sí, yo creo que súper buena pregunta. Interesantemente, la mayoría de los estudios de fatiga relacionada al cáncer es en pacientes con cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, em, yo creo que es importante a lo mejor quizás hacer un screening de salud mental previo. En el fondo que podamos identificar aquellas pacientes que tienen historias, como decía, como historias de abuso o historias de, en el fondo, trauma en la infancia o que han tenido historia de depresión, etcétera, como precozmente, porque esas son las pacientes que van a tener como mayor riesgo. Em, Segundo, yo creo que la incorporación del equipo de psicología a todos los pacientes. Yo creo que en el fondo eso debiera ser parte de en el fondo del manejo integral de los pacientes nuestros. O sea, todo paciente con cáncer de mama
no es que debiera ser como voluntario, debiera ser como obligatorio que los pacientes evalúen esto. Y lo otro que me parece como súper relevante es el tema del ejercicio y la actividad física. Porque en el fondo uno dice, chuta, cáncer de mama localizado, no va a tener un impacto. Las personas pueden, en el fondo, de una manera como de minimizar y decir, ¿sabéis qué? Mira, ejercicio precozmente lo que va a hacer es que estas pacientes tengan menos fatiga y sean más independientes al finalizar el tratamiento. Yo creo que en el fondo, si uno pensara cáncer de mama, podría ser un nicho como bien bonito de tratamiento para estos pacientes, porque en el fondo son pacientes que son independientes, que tienen una enfermedad que es potencialmente curable y que la terapia les genera mucho efecto adverso. ¿Ya? Entonces yo creo que sería como un nicho bien interesante en el cual como Hacer un piloto. hacer un piloto como de manejo, como de prevención de fatiga para estos pacientes. Y hay evidencia suficiente para eso. O sea, yo creo que en el fondo la evidencia es bien consistente. Pero en la experiencia de los lugares donde tú has estado y has visto esto o lo has revisado, ¿existe en la modalidad donde tú de que haya un gimnasio en el centro o algún lugar así como de ejercitación, como que los pacientes lo asocien como parte de su tratamiento? Porque uno dice, no, si tengo una bicicleta estática en la casa. Yo también, digamos, y desde que me la compré la he usado una vez. Entonces, pero como si ellos lo asocian a el tratamiento y todo. ¿Existe eso A mí me tocó, o no? sea, no tengo tanta experiencia, pero donde yo estuve en el MD Anderson, había como un lugar de rehabilitación. Y de hecho es bien interesante. El paliativo y rehabilitación eran parte del mismo departamento. ¿Ya? Entonces, había como una sobreposición en el tipo de intervenciones. ¿Ya? Yo creo en ese sentido, por ejemplo, los pacientes que hacen, en el fondo, que tienen cáncer de mama, ¿cierto? Tienen, en el fondo, que hacen recién radioterapia, ¿cierto? Tienen que venir al centro del cáncer de manera sistemática. Acá nosotros tenemos un centro de rehabilitación que se acaba de construir, que está al lado del centro del cáncer. Uno debería hacer, en el fondo, eso deberíamos usarlo. En el fondo, debieras y aquí yo creo que tenemos que como usar bien el GES. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a usar mejor nuestro GES. Porque yo entiendo que para cáncer de mama existe atenciones kinésicas. Habría que revisar bien los componentes del GES de tal manera que ese tipo de servicios estén incluidos para todos los pacientes. Yo creo que en el fondo tenemos que crear un sistema de derivación más rápida. Y yo creo que hay un desafío también para el equipo de Kine, en el fondo que haya Kine que se puedan meter en este tema como específico, en el fondo, cómo nosotros, qué tipo de ejercicio promover para los pacientes con fatiga. Última, Juan, última pregunta. En relación al valor que es dos en realidad, del placebo, no sé si tú eh, tienes alguna recomendación, porque la verdad es que es muy valioso. Yo ahora escuchándote cometí una tontera y es que las pacientes dicen, doctora, estoy tomando, qué sé yo, no sé, magnesio, vitamina D, que tú los mencionaste, etcétera, porque eso me dijeron que me va a hacer bien y digo, ah, señora, esto no sirve para nada. No, Entonces, no. incorporarlo o incluso, no, mal, si ya me reprobé. Eh, incluso en cuanto no es así, dejarles algo, esa es la primera pregunta, indicaron, mire, esto le va a hacer súper bien para, o intentémoslo por lo menos. Y lo segundo es cuando usas corticoides en casos más extremos, ¿en qué dosis, con qué modalidad, cuál es la receta para eso? Ahí Sí. terminé, Juan. Sí, respecto del efecto placebo, estoy de acuerdo con ustedes. Si los pacientes están usando algo, decirles, oye, eso es súper bueno, eso les va a ayudar de todas maneras a sentirse mejor. En el fondo, ese tipo de intervenciones yo creo que hay que como promover el tema de la expectativa. Yo creo que eso es súper importante. No asegurar que le va a hacer súper bien, pero sí como recomendar, si es que sí, puede ser, inténtalo, veamos cómo te sentís, ojalá te sentáis mejor, como alinearse con los pacientes. Yo creo que como potenciar su creencia. Respecto de los corticoides, em, nosotros usamos corticoides en fin de vida, sobre todo. No está recomendado fatiga, para el manejo de la fatiga en pacientes que están en terapia
para el cáncer o pacientes que están en fase de rehabilitación o sobrevivientes, no está recomendado porque en el fondo por el perfil de efectos adversos que tienen los corticoides en el uso en el mediano y largo plazo, ¿cierto? Nosotros lo usamos sobre todo en pacientes en fin de vida con un pronóstico estimado de menos de un mes y en cuyos síntomas principales es la fatiga y que los pacientes desean tener algún tipo de energía para hacer cosas que sean relevantes. Lo usamos como bien acotadamente. Hay un comentario respecto de que en el Sotero la Carol Ramírez esquina de prehabilitación y durante el tratamiento, exactamente. Yo sé que la Carol está bien como trabajando harto en cáncer de mama, em, pero yo creo que tenemos que pensar nosotros algo como más como Sistémico. sistémico, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, bueno, yo tengo, no sé si es pregunta o comentario, pero lo voy a hacer igual. Que eh, los pacientes con cáncer, y no estoy descubriendo la pólvora ni mucho menos, tienen hartos problemas en general, de toda índole. Y esos son muy difíciles de abordar en una consulta, muy complejo. Así es. Y además, uno no es bueno en todo. Hay gente que maneja 1000 veces mejor la fatiga que yo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo, y como tomando una palabra de la doctora Augusto, hay que sistematizar el manejo de estos síntomas. Seguro que lo podemos hacer mejor. Y al hacerlo de esa forma, seguro que vamos a hacer intervenciones más costo efectivas. Vamos a hacer que los pacientes gasten menos plata probablemente. Eh, no sé si estás pensando en alguna propuesta con respecto al manejo de la fatiga, pero si algo que tenemos que derivarlo al equipo de cuidados paliativos, no sé si estáis pensando como en un flujograma de No, tratamiento, algo que en el no, fondo que todos sigamos. Mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, Juan, el manejo de los pacientes con cáncer es un manejo complejo, súper complejo, que requiere intervenciones multidisciplinarias y en el fondo hemos tenido avances súper importantes en el centro del cáncer y yo creo que nosotros en general hacemos un buen manejo de los pacientes. Tenemos profesionales de primer nivel en un montón de dimensiones. Así que cuando hablamos del manejo del cáncer, del tumor, ¿ya? Yo creo que tenemos una brecha todavía en mejorar la experiencia de los pacientes enfermos de cáncer. Entonces, yo no quiero hacer una propuesta como formal respecto de manejo de fatiga u otros síntomas, pero lo que hay en otros lugares son como dos cosas. Uno es que los equipos de cuidados paliativos se llaman cuidados paliativos y cuidados de soporte. En inglés suena mucho mejor, que se llama supportive care. El supportive care in cancer es un tema de enorme desarrollo a nivel internacional. Hay asociaciones, está el MASC, ¿cierto? Que es la Multinational Association in Supportive Care in Cancer, que tiene unos congresos que son de primer nivel a nivel internacional y que tiene que ver en el fondo con todo el manejo, no del tumor, sino que de la experiencia de los pacientes. Em, entonces, yo creo que tenemos que pensar en, ya que tenemos un muy buen equipo oncológico de tratamiento, con todas las intervenciones y los tratamientos disponibles y unos equipos de primer nivel, tenemos que, si queremos avanzar, el siguiente paso es la experiencia de los pacientes. Y ahí, en el fondo, yo creo que tenemos que hacer como desarrollar o establecer alguna prioridad, porque no podemos hacerlo todos de manera, no podemos resolver todos los problemas de manera simultánea, pero a lo mejor podríamos hacer una cosa, o una clínica de fatiga, o una clínica de caquexia, ¿cachai? Donde nosotros podamos enfrentar como algún tipo de problema. ¿Me entiendes? Como abordar y decir, ¿sabes qué? Ya, como centro del cáncer, vamos a darle prioridad a este punto específico y este es el plan que nosotros podemos hacer. Pero creo que es importante que podamos como acordar cuál es ese énfasis o ese siguiente paso que vamos a dar para poder mejorar la experiencia de los pacientes.
Perfecto, Pedro, sí, me hace mucho sentido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario para Pedro. Acá Antonio tiene una pregunta y esta va a ser la última para que podamos No, finalizar. no, más que nada un comentario, Pedro. Bueno, felicitaciones, me sumo a las palabras de la doctora Augusto. Creo que fue una presentación muy buena, bien completa. Contarte, bueno, ya llevo yo haciendo más de 5 años de seguimiento a las toxicidades de los pacientes con cáncer y básicamente la fatiga aparece siempre. Hay esquemas de tratamiento que producen más fatigas que otros y justamente lo que generalmente se hace, ¿cierto? El equipo clínico muchas veces ajustar la quimioterapia por fatiga o retrasar los tratamientos por fatiga. Me imagino en radioterapia es lo mismo. Eh, entonces, claro, uno muchas veces nos da esta vuelta de que, como tú nos mencionaste, que el tratamiento de la fatiga es principalmente no farmacológico. Así que rescato eso de tu presentación, ¿cierto? Que muchas veces uno no le da vuelta y siempre está preocupado, oye, mira, ajusto la quimioterapia, tiene fatiga grado 3, ¿qué le damos? Ese es como un comentario, así que muchas gracias por dejarnos ese mensaje que yo creo que es muy bueno. Y lo otro, contarte que, bueno, mientras estás haciendo tú la presentación, en la guía de la NCCN de este año siguen recomendando el metilfenidato como terapia para pacientes con tratamiento activo y post en los supervivientes. Y tú nos mostraste un paper que tiene una fuerte recomendación en el fondo en contra. Así que te lo dejo ahí como, imagínate que se sigue recomendando la guía de la NCCN. Y también la acupuntura aparece también como recomendación, como medicamento, como medida no farmacológica. Eso, Pedro. Muchas gracias. Mu- Muchas gracias. Y solo para comentar una cosita respecto de eso, en el fondo eso habla de que hay em, de que hay incertidumbre respecto de las terapias. Entonces, por eso yo creo que es bien importante, y te agradezco, Antonio, el comentario, de que en el fondo las terapias, la recomendación que está puesto publicado en JCO, ¿cierto? Es una recomendación que tiene mucho de condicional. O sea, todavía hay incertidumbre. Entonces, yo no dejaría, y nosotros en la práctica nosotros seguimos tratando a los pacientes, no me quedaría con la idea de que en el fondo está descartado de plano, sino que en el fondo que la recomendación actual no es a favor, aunque hay información que puede ser contradictoria. Se me Perfecto. pasó la fatiga hasta a mí, Pedro, con tu presentación y eso Ya. no es fácil. Tenemos que salir todos a trotar. Eso. Ya, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, parece que no. Pedro, felicitaciones, muy buena presentación, mejor la discusión y esperemos que para una futura charla nos pueda acompañar nuevamente, algo que tenga que Esperemos. ver con nuestros pacientes con cáncer. Chao, que les vaya súper bien. Gracias por la Muchas invitación. gracias, chao. Chao.